La noche en que Sebastián Vidal enterró a su perro, el caballo ya llevaba 3 noches apareciendo. No lo supo hasta después. Hasta que juntó los pedazos y entendió que nada de lo que había ocurrido en esas semanas había sido casualidad, ni accidente, ni capricho del monte. Pero esa noche, con las manos metidas en tierra fría y la espalda doblada sobre la pala, lo único que sabía era que el viejo Canelo había muerto y que ya no quedaba nadie en la finca que lo mirara como si todavía valiera algo. Eran las 3 de la mañana. El cielo sobre Villagris era negro y sin estrellas, tapado por nubes bajas que olían a lluvia que no terminaba de caer. El aceite de la lámpara de hierro temblaba con el viento que bajaba desde la sierra, doblando los juncos a un lado y otro como si algo grande respirara entre ellos. Sebastián no había encendido el farol de la entrada. No había razón para hacerlo. Hacía 4 años que no esperaba a nadie. Terminó de cubrir la tierra con los pies, aplastando el montículo despacio, como quien cierra una conversación que no quería terminar. Se limpió las manos en el pantalón de lana. Respiró hondo. El frío le picaba en los nudillos, en ese punto entre el pulgar y el índice donde la piel se había ido agrietando con los años como la corteza de un olivo viejo. Siempre le pasaba en noviembre. Remedios le ponía aceite de almendras y le decía que era por no usar guantes. Él le decía que los guantes le quitaban el tacto del trabajo. Ella le decía que era terco como una mula. Y los dos tenían razón. Levantó la vista hacia la oscuridad del camino, como hacía cada noche sin saber muy bien por qué, como si los ojos buscaran algo que el resto del cuerpo ya había decidido no encontrar. Y entonces lo vio. Al principio creyó que era una sombra más entre las sombras. Una forma oscura, alta, quieta junto al portón de piedra que cerraba la entrada a la finca. Pero las sombras no respiraban. Las sombras no tenían ojos que brillaban, fríos y fijos, bajo la luz débil de la lámpara. Era un caballo. Sebastián no se movió. El animal tampoco. Solo estaban ahí, uno frente al otro, separados por 20 metros de tierra y 4 años de silencio acumulado. ¿Qué haces aquí?, dijo Sebastián. No en voz alta. Casi para sí mismo, con esa costumbre que había desarrollado de hablar sin esperar respuesta, porque las paredes de piedra no contestaban y Canelo solo movía la oreja cuando le hablaba y ya ni eso. El caballo no se movió. Era grande. Negro casi del todo, con una mancha gris pálida en el cuello que la oscuridad dejaba adivinar más que ver. La crin le caía revuelta hacia un lado, enredada, como si llevara semanas sin que nadie la peinara. No traía silla. No traía ronzal. No traía marca visible de ningún cortijo de la comarca. Y lo que más inquietó a Sebastián, más que su presencia y más que su silencio, fue la manera en que lo miraba. No era la mirada de un animal perdido. No era el nerviosismo de una bestia desorientada buscando agua o cobijo. Era otra cosa. Era una mirada que pesaba. Sebastián apoyó la pala contra la pared y avanzó 2 pasos. El caballo no se echó para atrás. Solo siguió mirándolo con esa calma que no era calma, sino decisión contenida. El viento movió la crin del animal y por un momento pareció más grande de lo que era, más presente, como si ocupara más espacio en la noche del que le correspondía. ¿Eres de Eligio?, preguntó Sebastián, pensando en el cortijo más cercano al norte. ¿O de los montesinos del llano? Nada. Aquí no hay nada para ti. El caballo bajó la cabeza un momento, como si considerara lo que acababa de escuchar. Luego la volvió a levantar. Y entonces hizo algo que le puso a Sebastián la piel de gallina, giró el cuerpo despacio hacia el camino del monte, dio 3 pasos, y se detuvo. Esperó. Volvió a mirar hacia la casa. Esperó otra vez. Sebastián sintió un frío que no era del viento. No, dijo en voz baja. Se dio la vuelta, recogió la lámpara y entró en la casa.
Cerró la puerta. Se sirvió el vino que quedaba en el cántaro y se sentó frente a la chimenea apagada. Estuvo así un buen rato, mirando las brasas muertas, sin beber el vino, hasta que el silencio de la casa se volvió demasiado parecido a todos los otros silencios de los últimos 4 años. Esa noche no durmió. La finca de Sebastián Vidal se llamaba El Encinar, aunque los encinos que le daban nombre llevaban muertos más de una generación. Lo que quedaba era tierra seca, piedra caliza, una casa de 2 plantas con las tejas rotas en el ala norte y un corral grande que ya no tenía suficientes animales para justificarlo. 4 vacas, 3 cabras, un mulo viejo llamado Sultán que caminaba despacio pero nunca se quejaba. Antes había más. Antes había ruido. Antes había remedios. Sebastián tenía 53 años y el cuerpo de un hombre que había trabajado al sol toda su vida. Las manos grandes, los hombros anchos que ya no llevaban el peso con la misma facilidad de antes, la espalda que crujía por las mañanas como madera vieja asentándose. Había sido vaquero desde los 16 años, había cruzado dehesas y marismas, había llevado ganado por caminos que no estaban en ningún mapa y dormido bajo cielos que nadie más recordaba. Conocía el monte como se conoce la cara de un hermano, sus silencios, sus trampas, sus atajos secretos, las piedras que cedían y las que aguantaban. Pero todo eso había sido antes. Remedios murió en otoño, 4 años atrás, de una fiebre que el médico de Écija no supo nombrar y que se la llevó en 11 días. Sebastián había estado en el mercado de Osuna vendiendo 2 toros cuando ella empezó a empeorar. Cuando llegó, ya no había nada que hacer. La encontró en la cama con las manos cruzadas sobre el pecho y una expresión que no era dolor sino algo más tranquilo, más terminado. Como si ella misma se hubiera preparado para irse y hubiera decidido hacerlo en orden. Lo que siguió fue un tiempo que Sebastián nunca describía, porque no tenía palabras adecuadas para él. No fue duelo, o no solo duelo. Fue más bien como si alguien le hubiera sacado el relleno al mundo y lo hubiera dejado en pie por pura costumbre. Siguió levantándose. Siguió alimentando a los animales. Siguió reparando cercas y arreglando tejados y llevando queso al mercado de la villa. Pero lo hacía de la misma manera que se respira dormido, sin pensarlo, sin quererlo, por pura inercia del cuerpo que no sabe hacer otra cosa. Dejó de ir a misa. Dejó de sentarse en la plaza por las tardes. Dejó de escuchar lo que decían los vecinos sobre la sequía, sobre los bandoleros en la sierra, sobre los nuevos propietarios que compraban tierras y echaban a los aparceros que las habían trabajado de por vida. Dejó de saber muchas cosas que quizás debería haber sabido. Eligió no saber. Eligió no mirar. Remedios siempre le había dicho eso. Asterisco Sebastián, tienes los ojos más grandes del cortijo y los usas para ver lo que no duele. Lo que duele lo dejas en el ángulo muerto. Asterisco él nunca le había dado la razón en vida. En muerte, se la daba cada día. Era lo único que le quedaba de ella que no era un objeto o un recuerdo. Esa voz dentro de la cabeza diciéndole que era terco y que miraba torcido y que tenía la costumbre cobarde de los hombres que prefieren la comodidad del silencio a la incomodidad de actuar. A la mañana siguiente encontró huellas. Las marcas de los cascos habían quedado impresas en la tierra húmeda junto al portón, y luego, más difusas, a lo largo del camino de tierra que bordeaba la tapia hasta perderse hacia el sur. El caballo había estado ahí buena parte de la noche. Había caminado de un lado a otro, paciente, como alguien que espera sin rendirse. Sebastián siguió las huellas con la mirada hasta donde se perdían entre la mancha de jara y romero, luego tomó su café sin prisa y no dijo nada a nadie porque no había nadie a quien decírselo. Esa tarde llegó el padre Anselmo. El cura de Villagris era un hombre pequeño y nervioso, de unos 60 años, con el pelo blanco cortado muy corto y las manos siempre inquietas, siempre tocándose los botones del alzacuellos o doblando y desdoblando la tela del hábito como si intentara callar algo que le subía por los dedos. Venía en su burra,
como siempre, con la misma excusa de siempre, pasaba por aquí de camino al cortijo palomino y pensó en saludar. Sebastián sabía que nadie pasaba por el encinar de camino a ningún sitio. El encinar estaba al final del camino. Después del encinar solo había monte. Mal tiempo se nos viene, dijo el padre Anselmo, aceptando el vaso de agua que Sebastián le ofrecía y bebiéndolo de pie en el umbral, sin llegar a entrar del todo. Siempre se viene mal tiempo y siempre pasa, respondió Sebastián. El cura asintió, mirando hacia el corral con esa expresión de quien está pensando en otra cosa. Luego, como si fuera casual, como si se le acabara de ocurrir mientras contemplaba la cerca. ¿Sabes que han vuelto a verse hombres extraños por el camino del Saltillo? Sebastián no respondió. 3 o 4. Con caballos buenos. No son de la comarca. Nadie los conoce. El padre Anselmo hizo una pausa. Dicen que llevan meses usando el antiguo molino de la cañada como parada. Por las noches se ven luces. No me incumbe. Sebastián. No me incumbe, padre. El cura guardó silencio un momento largo. El viento movió las hojas secas del almendro junto a la casa. Una de las cabras mugió desde el corral con esa queja sorda que ponía cuando quería agua. Han mencionado a Roque, dijo el padre Anselmo finalmente, en voz más baja. El nombre cayó en el aire entre los dos como una piedra en un estanque. Sebastián sintió como todo su cuerpo se ponía rígido, como los músculos de la mandíbula se apretaban solos, como algo que llevaba años quieto en el fondo del pecho daba un pequeño movimiento brusco, como un animal que duerme y escucha un ruido conocido. No miró al cura. Siguió mirando hacia la lejanía, hacia donde la sierra se recortaba contra el cielo blanco de noviembre. Ya, dijo. Solo eso. Solo quería que lo supieras. Ya lo sé. El padre Anselmo terminó su agua, devolvió el vaso y montó en su burra con la torpeza de siempre. Antes de irse, se volvió desde la silla y lo miró con esa expresión que Sebastián había aprendido a reconocer a lo largo de los años, la expresión de alguien que tiene más que decir pero que no encuentra el coraje o el momento. No te pido que hagas nada, Sebastián. Solo te pido que no estés solo con eso. Sebastián no contestó. El cura se fue por el camino levantando una nube pequeña de polvo, y Sebastián se quedó de pie en el umbral hasta que el sonido de los pasos del animal se perdió entre los pinos. Luego entró en la casa, se sentó a la mesa y estuvo un rato largo con las manos abiertas delante de él, mirándolas como si pudieran decirle algo que él solo no era capaz de encontrar. Roque. No había pronunciado ese nombre en más de 10 años. Había hecho lo posible por no pensarlo, por dejarlo en ese ángulo muerto donde guardaba las cosas que dolían demasiado para mirarlas de frente. Pero los nombres que uno entierra no mueren. Solo esperan. Esa noche, Sebastián no pudo quedarse dentro. Salió a caminar por la finca como hacía a veces cuando algo le revolvía el sueño. Eran las 11. El cielo había despejado un poco y algunas estrellas se asomaban entre las nubes como ojos que abren y cierran. El aire olía a tierra húmeda y a las últimas flores del romero, ese olor áspero y limpio que Sebastián asociaba con los amaneceres de la trashumancia, cuando el ganado olía igual y los caminos olían igual y el mundo parecía tener una lógica simple que él todavía creía poder entender. Caminó hasta el borde del olivar. Se quedó ahí, de espaldas a la casa, mirando hacia el monte. Pensó en Roque. Pensó en los 14 años que habían pasado. Pensó en lo fácil que había sido mirar hacia otro lado cuando los rumores empezaron, cuando los nombres empezaron a circular entre murmullos en los mercados. Asterisco: un tuerto que mueve gente de noche. Un tuerto que tiene hombres armados. Un tuerto que cobra por no preguntar, asterisco. Sebastián sabía quién era ese tuerto. Y había elegido no saberlo. Le costó reconocerlo incluso ahora, de noche y solo. Los hombres se acostumbran a sus propias cobardías.
Las domestican. Les ponen nombres mejores: prudencia, discreción, saber cuando uno no tiene que meterse. Pero cuando Sebastián lo miraba sin adornos, solo veía lo que era, había sabido, y no había dicho nada. Y la gente que estaba sufriendo las consecuencias de ese silencio no conocía su nombre ni tenía forma de pedirle cuentas. Hasta quizás ahora. El padre Anselmo también sabía. Eso lo había entendido esta tarde, viendo la manera en que el cura miraba hacia otro lado cuando hablaba, la manera en que sus manos se movían demasiado mientras decía demasiado poco. El padre Anselmo cargaba con algo, y ese algo llevaba tiempo pesándole, y había venido a El Encinar no solo a informar sino a buscar a alguien que hiciera lo que él no se atrevía a hacer. Todos miraban a Sebastián como si supieran algo que él todavía no había terminado de aceptar. Se quedó en el olivar hasta que el frío lo obligó a moverse. Luego regresó hacia la casa. Y entonces, al doblar la esquina del granero, lo vio. El caballo volvió. Sebastián lo estaba esperando, aunque no se lo habría confesado a nadie. Había apagado el farol de la entrada, pero se había quedado junto a la ventana de la cocina con el vaso de vino sin probar, mirando hacia el portón. A las 10:30, puntual como una mala noticia, la forma oscura apareció en el mismo lugar de siempre. Sebastián se quedó observándola desde dentro durante varios minutos. Afuera, el caballo no se movía. Las orejas giraban levemente, atentas a algo más allá de lo que Sebastián podía escuchar. A veces sacudía la cabeza, como espantando algo que no era una mosca. Pero los ojos estaban fijos en la ventana de la cocina. En él. Sebastián dejó el vino sobre la mesa. Salió al frío con la lámpara. Esta vez se acercó más. El animal no se echó para atrás. Solo siguió mirándolo con esa expresión que Sebastián llevaba 2 noches intentando descifrar. Y fue entonces, con la luz más cerca, cuando vio lo que no había podido ver antes. En la pata trasera derecha, por encima del casco, el pelo estaba apelmazado sobre una herida vieja. Seca, cicatrizada a medias, pero profunda. Como de cuerda de cáñamo que se hubiera estado apretando durante semanas, o de trampa mal ajustada que hubiera cortado cada vez que el animal intentó moverse. Sebastián conocía ese tipo de herida. La había visto en animales que habían estado atados demasiado tiempo, en bestias que alguien había querido inmovilizar sin importarle el daño. Se agachó, acercó la lámpara. Y entonces vio el otro detalle. Allí, en el costado del cuello, donde la crin más tupida no lo cubría del todo, había una marca. Una quemadura vieja, cicatrizada en forma de círculo con una línea vertical en el centro. Una señal de hierro de marcar, de las que se usaban en algunos cortijos del sur para dejar constancia de propiedad o, en otros casos, para dejar una advertencia. Sebastián conocía esa marca. La había visto una vez, hacía más de 12 años, en 2 caballos que un hombre llamado Roque Ballestero había traído desde Jerez con una historia que no terminaba de cuadrar. Una historia de compra y venta que tenía demasiados agujeros y muy pocos nombres. Se levantó despacio. El corazón le daba un poco más fuerte de lo que le gustaba reconocer. ¿De dónde vienes?, murmuró. El caballo, como respuesta, giró el cuerpo hacia el camino del monte. Dio 3 pasos. Se detuvo. Esperó. Sebastián apretó la lámpara en la mano y no se movió. El viento pasó entre ellos levantando una nube de polvo fino que brilló un instante en la luz y luego desapareció. A lo lejos, un perro ladró 3 veces y cayó. No esa noche, dijo Sebastián en voz baja, aunque no sabía si se lo decía al caballo o a sí mismo. Entró en la casa. Y se quedó despierto hasta el amanecer. El segundo día fue el más largo de esa semana. Sebastián pasó la mañana reparando una tranca del corral que llevaba semana suelta,
Y mientras clavaba los pernos con más fuerza de la necesaria pensaba en la marca del cuello del caballo y en el nombre que el padre Anselmo había pronunciado la tarde anterior. Pensaba en lo que sabía. En lo que había elegido olvidar. Y en la diferencia entre ambas cosas, que a veces era más pequeña de lo que uno quería creer. Roque Ballestero había sido su amigo. No un conocido, no un compañero de trabajo. Un amigo de verdad, de los que son escasos y se reconocen tarde. Se habían conocido en la trashumancia, ambos jóvenes y pobres y con más orgullo que juicio, llevando ganado hacia los pastos de verano de la serranía. Habían dormido bajo el mismo cielo, habían compartido la misma bota de vino en los puertos de montaña, se habían tapado con la misma manta cuando la nieve llegó antes de tiempo en el paso del Calatraveño. Sebastián había conocido la risa de Roque antes de conocer la de Remedios. Eso decía algo. Pero Roque tenía una parte que Sebastián había visto crecer con los años, despacio, como una sombra que se alarga a medida que el sol baja. Una ambición que no se conformaba con lo que se ganaba trabajando. Una impaciencia con el orden del mundo, con los que tenían y los que no tenían, que al principio sonaba a justicia y luego fue sonando a otra cosa. Fue perdiendo un ojo en una pelea de la que nunca quiso hablar. Fue juntándose con hombres que Sebastián no reconocía y cuyos caballos eran mejores de lo que sus oficios justificaban. Fue llegando tarde a las citas y llegando siempre con excusas distintas. La última vez que Sebastián lo vio, hacía 14 años, Roque le había pedido que se uniera a algo que no explicó del todo bien. Algo que tenía que ver con ciertos caminos por la noche, con cierta gente que pagaba bien y no hacía preguntas. Lo dijo como si fuera un favor que le hacía al ofrecérselo. Como si fuera el paso lógico que daban los hombres inteligentes cuando entendían cómo funcionaba el mundo. Sebastián dijo que no. Roque lo miró con esa expresión suya, mitad comprensión y mitad desdén, y dijo, algún día entenderás que la decencia es un lujo que solo se pueden permitir los que ya tienen algo. Se fueron cada uno por su lado. Sebastián nunca supo si Roque esperó que cambiara de opinión. 2 años después, empezaron a llegar rumores. Un hombre sin un ojo al que llamaban el tuerto, que operaba entre Sevilla y Cádiz con un grupo de hombres que movían cosas de noche, cosas que no se preguntaban en los mercados, personas que no se buscaban en las plazas. Sebastián nunca quiso confirmar si era Roque. Era más fácil no saberlo. Eso también era elegir no mirar. Esa noche el caballo llegó más tarde, pasada la medianoche, y Sebastián lo observó desde la ventana durante casi 1 hora antes de apagar la vela y acostarse. No durmió bien. Soñó con Remedios, o algo que empezaba siendo Remedios y terminaba siendo otra cosa, una figura en el camino del monte que se alejaba sin que él pudiera alcanzarla por mucho que corriera. Se levantó antes del alba con el sabor amargo de quien no ha descansado y tiene pendiente algo que no puede posponer más. La tercera noche, Sebastián cruzó el portón. No fue un impulso. Fue una decisión construida despacio a lo largo del día, capa sobre capa, como se construyen las cosas que uno lleva tiempo resistiendo. Primero el reconocimiento de que el animal tenía una herida hecha por manos humanas. Luego el recuerdo de la marca de hierro. Luego la imagen de Canelo, muerto y enterrado en el huerto, el último ser vivo que dependía de él y al que había fallado simplemente por envejecer junto a él sin darle más que compañía y silencio. Y debajo de todo eso, más difícil de admitir, las palabras de Remedios. Lo que duele lo dejas en el ángulo muerto. A las 10:15 estaba en el porche con la lámpara encendida y la chaqueta de cuero abrochada. La escopeta colgaba del hombro. No cargada para disparar a nadie. Solo porque el peso del arma era familiar, era una manera de llevar a su padre a la oscuridad con él, y su padre había sido de los que creían que un hombre sin herramienta es solo un hombre a medias. El caballo estaba en su sitio. Como siempre. Está bien, dijo Sebastián en voz baja.
Vamos a ver a dónde quieres llevarme. Abrió el portón sin hacer ruido. El caballo no se acercó a él, no intentó que lo tocara ni lo montara. Solo se giró hacia el camino y empezó a andar con paso firme pero no apresurado. Como alguien que lleva el camino aprendido y sabe que se llega antes sin correr. Sebastián lo siguió a pie, con la lámpara cubriendo apenas unos metros de tierra por delante. El camino de tierra se alejaba de la finca hacia el sur, entre olivares abandonados con los troncos plateados bajo la luna y pitas que crecían como centinelas torcidos entre las piedras. El aire olía a romero y a tierra enfriada, con ese trasfondo mineral que tiene el campo andaluz en noviembre, cuando la tierra guarda el calor del día debajo de la primera capa y lo suelta despacio, como si no quisiera desprenderse de él. El caballo caminaba unos metros delante, parándose de vez en cuando para asegurarse de que Sebastián seguía allí. Era una coreografía extraña, un diálogo sin palabras entre un animal y un hombre que no sabía si estaba haciendo lo correcto o lo más estúpido de su vida. Cada vez que Sebastián aceleraba el paso, el caballo seguía andando. Cada vez que Sebastián dudaba, el caballo se detenía y esperaba con esa paciencia que ya no le sorprendía pero que seguía inquietándolo. Tomaron un desvío que Sebastián no había tomado en años. Un sendero medio borrado entre retamas que bajaba hacia el arroyo del Salado, estrecho y con la tierra blanda por las últimas lluvias. Las ramas de los sauces se bajaban sobre el camino como brazos. El suelo olía a humedad vieja y a algo más que Sebastián no supo nombrar de inmediato. Luego lo identificó, sangre vieja. El olor de la sangre vieja en la tierra. El caballo se detuvo junto a un almés grande cuyas raíces levantaban el suelo en costras grises. Miró hacia Sebastián, luego hacia el interior de la vegetación, luego otra vez hacia Sebastián. Sebastián levantó la lámpara. Al principio no vio nada. Solo ramas, piedras, la tierra removida por algún animal. Pero luego, cuando movió la lámpara hacia la derecha, la luz tocó algo que no era natural, una tira de tela oscura, enredada en las raíces. Sebastián se acercó. Era lino. No viejo, no arrastrado por el viento. Tenía sangre seca. El caballo dio un paso hacia adelante, apartando ramas con el pecho como si conociera el camino, y Sebastián lo siguió con el corazón en la garganta. Unos metros más allá, entre dos piedras grandes que formaban un hueco en la orilla del arroyo seco, había algo que respiraba. Era un hombre joven. O lo que quedaba de él después de que alguien lo hubiera golpeado y dejado en la tierra como si no valiera más que eso. Tenía la ropa rota, el pelo pegado a la frente por el sudor y la sangre, los labios secos y partidos con esa palidez que tiene la piel cuando lleva horas perdiendo calor. Una de las piernas estaba doblada de una manera que hizo que a Sebastián se le helara el estómago. Tenía golpes en la cara, en el cuello, en los brazos. El tipo de golpes que no son de pelea, sino de castigo. Cuando la luz de la lámpara le tocó la cara, el joven intentó levantar una mano. «Ayúdeme», susurró. Apenas un hilo de voz. «Por favor, no me deje». Sebastián se arrodilló junto a él, dejando la escopeta a un lado, poniéndole la mano en el hombro con cuidado. «Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cómo te llamas?» El joven tragó saliva con esfuerzo. Cerró los ojos un momento, como si juntar las fuerzas para hablar le costara más de lo que tenía. Cuando los volvió a abrir, había en ellos algo que Sebastián reconoció a pesar de la oscuridad, no era rendición. Era la mirada de alguien que todavía tiene algo por lo que aguantar. «Diego», susurró. «Me llamo Diego». Una respiración. Otra. Luego, con una urgencia que le sacudió la voz y le tensó el cuello a pesar del dolor, «Mi hermana. Lucía. La tienen ellos». Pausa. Mirada fija. «No me deje morir antes de encontrarla». Sebastián sintió que el mundo se le reorganizaba debajo de los pies. El caballo, a sus espaldas, soltó un bufido suave,
casi contenido, como quien ha esperado mucho tiempo que alguien llegue a este punto y ahora por fin puede soltar un poco del peso. Sebastián tardó más de 1 hora en sacar a Diego del arroyo. La pierna era lo más urgente. No podía moverla sin que el muchacho apretara los dientes para no gritar, con ese esfuerzo silencioso que es peor que el grito porque cuesta más. Sebastián improvisó con lo que tenía, la chaqueta de su padre, doblada y atada con la correa de la escopeta para inmovilizar la fractura desde el muslo hasta el tobillo. No era lo que hacía un médico, pero era suficiente para moverse sin hacerle más daño del que ya tenía. Diego era liviano. Demasiado. Como alguien que lleva días sin comer bien o sin comer nada. Sebastián lo cargó a la espalda doblándose hacia adelante con la lámpara colgando del codo, y el caballo caminó delante de ellos marcando el camino de vuelta con ese paso seguro que Sebastián ya empezaba a reconocer como suyo. Durante el camino, Diego habló en susurros. A veces con coherencia, a veces con ese hilo desordenado que tiene la mente cuando el dolor y el agotamiento la empiezan a deshacer por los bordes. Se llamaba Diego Serrano. Tenía 22 años, venía de un pueblo costero al sur de Málaga y había llegado a la comarca de Villagris hacía 3 semanas siguiendo una pista que le había costado meses de preguntar en voz baja en fondas y caminos. Una pista que nadie quería dar, que tenía que sacarse de conversaciones oblicuas con muleros y arrieros, de silencios que decían más que las palabras. Lucía tenía 19 años. Era su hermana pequeña. Era la que cantaba por las mañanas mientras hacía el pan, la que recogía hierbas del monte para el guiso de los domingos, la que le había escrito en su última carta que había visto cosas extrañas en el camino del molino viejo y que no sabía si contárselo a alguien o quedarse callada. Se quedó callada. ¿Cómo era ese canto? Preguntó Sebastián entre jadeos, con el peso del muchacho hundiéndole los hombros. Diego tardó en contestar. Como si no le importara si alguien la escuchaba o no, dijo al fin, con la voz amortiguada contra la espalda de Sebastián. Como si cantara solo para ella misma. Para el día. Pausa. Hace 3 semanas que no escucho ese canto. Sebastián no dijo nada. Pero la imagen se le quedó clavada en algún lugar dentro del pecho, una muchacha cantando para ella misma en un camino de tierra, sin saber que era la última mañana. Llegaron a la finca cuando el cielo empezaba a tener ese azul oscuro que precede al amanecer, ese color frío que no es todavía día pero ya no es noche. Sebastián acomodó a Diego en el granero, sobre paja limpia, lejos de la puerta, en el rincón más protegido. Le puso encima la manta de lana más gruesa. Encontró el botiquín que Remedios había mantenido durante años con una organización que él nunca había sabido replicar, ungüento de árnica, vendas de lino, aguardiente para limpiar heridas. Diego estaba pálido pero consciente. Lo miró desde la paja con esa expresión de alguien que no está seguro de merecer la ayuda que le están dando. Ese caballo, dijo, con los ojos vueltos hacia la puerta abierta del granero, donde la forma oscura del animal esperaba fuera. ¿De dónde lo conoce? No lo conozco, respondió Sebastián. Él me encontró a mí. Diego cerró los ojos y apretó la manta entre los dedos. Yo lo vi antes, murmuró. En el sitio donde tienen a Lucía. Lo tenían atado con una soga gruesa. Una noche lo vi patear el poste hasta que la cuerda se soltó. Pensé que se perdería en el monte. Sebastián se quedó quieto. ¿Cuándo fue eso? Hace 4 días. Diego frunció el ceño. Quizás 5. Los días se me juntan ahí adentro. 4 o 5 días. El mismo tiempo que el caballo llevaba apareciendo en el portón de la finca a las 10:30 de la noche, puntual, insistente, con esa paciencia que solo tienen los que no tienen opción. No había venido a pedir cobijo. No había venido a buscar agua. Había venido a buscar a alguien que hiciera lo que él no podía hacer. Y había seguido viniendo cada noche hasta que ese alguien por fin dio un paso.
Sebastián salió del granero en silencio. El caballo estaba junto a la pared, respirando en la penumbra del amanecer. Sebastián se acercó despacio, sin lámpara ya, con solo la luz gris del cielo naciente. Le puso una mano en el cuello sin pensarlo demasiado, con esa naturalidad que solo viene de muchos años entre animales. El pelo estaba caliente. Áspero. Real. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí atado?, murmuró. El caballo no respondió. Pero tampoco se apartó. Se quedó quieto bajo la mano de Sebastián con una quietud diferente a la de las otras noches, sin esa tensión de quien espera que le cumplan algo. Solo presente. Como si la espera hubiera terminado y ahora quedaba otra cosa distinta. Sebastián se quedó así un momento largo, con la mano sobre el cuello del animal y el frío del amanecer metiéndosele por el cuello de la camisa. Era la primera vez en meses, quizás en años, que tocaba algo vivo que no fuera sus propias vacas o su mulo. La primera vez que sentía el calor de otro cuerpo y no lo retiraba la mano de inmediato. Pensó, sin querer pensarlo, que Remedios le habría dicho algo sobre eso. Algo con ese tono suyo de estar diciendo la verdad sin hacer daño, que era el arte más difícil que Sebastián nunca había aprendido. El sol empezó a asomar por el borde de la sierra, convirtiendo las nubes bajas en franjas rosadas y amarillas. Los gallos del cortijo vecino cantaron a lo lejos. Una liebre cruzó corriendo por el camino sin prestar atención a nada de lo que había pasado esa noche. Sebastián retiró la mano despacio. Miró hacia la casa, luego hacia el granero, luego hacia el monte por donde habían venido. Pensó en Diego, en su pierna rota, en los 3 o 4 kilos que le faltaban. Pensó en Lucía cantando para ella misma sin saber que era la última vez. Pensó en el nombre que el padre Anselmo había soltado en el aire como una piedra. Roque. 4 años llevaba eligiendo no mirar. 4 años construyendo silencio alrededor de sí mismo como si el silencio fuera una forma de protección. Pero el silencio no protegía a nadie. Solo dejaba más espacio para que las cosas malas hicieran su trabajo sin que nadie las interrumpiera. Entró en el granero una vez más. Diego dormía, con la respiración todavía agitada pero más regular que antes. Tenía el ceño fruncido incluso dormido, como si el sueño tampoco le diera descanso completo, como si en algún rincón de la mente siguiera buscando a alguien. Sebastián lo miró un momento, ese muchacho de 22 años con los nudillos llenos de arañazos y la cara de quien lleva semanas viviendo de determinación y de poco más. Pensó en sí mismo a esa edad. En Roque a esa edad. En el mundo que los dos habían creído poder entender con solo querer entenderlo. Apagó el candil y salió. Sebastián entró en la casa. Puso agua a calentar. Tomó la escopeta de la pared y la limpió con el trapo que guardaba en el cajón de la cocina, el mismo trapo de siempre, el mismo gesto de siempre, pero con un propósito que llevaba 4 años sin tener. La finca de El Encinar llevaba 4 años en silencio. Esa mañana, algo en ella se despertó. Los primeros días con Diego en la finca fueron extraños de una manera que Sebastián tardó en identificar. No era incomodidad. Había tenido trabajadores en la finca antes, peones que dormían en el granero durante la siega y que desaparecían cuando terminaba el trabajo. Sabía cómo convivir con desconocidos sin que se le hiciera pesado. Lo extraño era otra cosa, era el sonido. La finca de El Encinar había estado tan en silencio durante 4 años que incluso el ruido pequeño de otra respiración, de alguien dándose la vuelta en la paja, de una tos contenida a medianoche, le resultaba a Sebastián casi ensordecedor. Llevaba 4 años escuchando solo sus propios pasos en el suelo de piedra. Ahora escuchaba los de otro. Diego no era un huésped fácil, aunque lo intentaba. Le dolía demasiado para estarse quieto y le costaba demasiado moverse para hacer cualquier cosa útil. Pasaba las horas en ese limbo incómodo de quien necesita ayuda pero no está acostumbrado a pedirla,
Apoyado contra la pared del granero con la pierna extendida y los ojos puestos en la puerta como si esperara que algo entrara por ella. A veces hablaba. A veces se cerraba en un silencio que Sebastián reconocía porque era el mismo silencio que él mismo había llevado puesto durante años. El caballo, al que Sebastián había empezado a llamar el Moro sin pensarlo mucho, se quedó cerca de la finca. No entró al corral. No se dejó atar. Pero tampoco se fue al monte. Permanecía en el borde del camino o en la sombra del almendro junto a la tapia, como alguien que ha terminado una parte de su trabajo y espera instrucciones para la siguiente. El tercer día, Sebastián le llevó a Diego un cuenco de caldo con pan y se sentó en el suelo junto a él, con la espalda apoyada en la pared de piedra y el vaso de vino en la mano. Afuera el sol calentaba, uno de esos días de noviembre en que Andalucía recuerda el verano por unas horas, y la luz entraba oblicua por la puerta del granero haciendo que el polvo del heno flotara como oro. El padre Anselmo va a venir mañana o pasado, dijo Sebastián. Se lo tengo que decir. No para que haga nada, sino para saber si sabe algo más de lo que ya me dijo. Diego lo miró. ¿Se puede fiar de él? Sebastián pensó en el cura, en sus manos inquietas, en la manera en que miraba hacia otro lado cuando hablaba de cosas que le pesaban. Es un hombre que lleva mucho tiempo sabiendo cosas que debería haber dicho. Eso lo hace cobarde, pero no traidor. Hay diferencia. Diego asintió despacio. Mi padre también sabía cosas, dijo en voz baja. Sabía que el hombre que le compraba las cabras a mitad de precio no estaba haciendo ningún favor. Sabía que había algo detrás. Pero necesitaba el dinero y calló. Pausa. Y luego un día ese hombre mandó a otros hombres y ya no hubo más conversación. Sebastián no preguntó. Esperó. Me mataron al padre hace 3 años, dijo Diego, con esa llaneza de quien ha repetido la frase tantas veces que ya no le cabe más dolor, solo el hecho seco. En el camino de vuelta del mercado. Dijeron que fue un robo. Pero a mi padre no le robaron nada. Solo lo mataron y lo dejaron en el camino. Sebastián mantuvo el silencio que la frase merecía. ¿Y tu hermana? Diego bajó la vista al cuenco un momento. Cuando habló, su voz tenía esa textura particular de quien ha contado una historia muchas veces en su cabeza pero pocas veces en voz alta, y aún así le cuesta igual. Lucía vio algo ese mismo año. No sé exactamente qué. Ella nunca me lo dijo todo, porque me conoce y sabía que yo iba a hacer algo que me metería en problemas. Siempre fue así entre nosotros, ella me protegía de mí mismo. Desde pequeños. Una pausa. Nuestra madre murió cuando Lucía tenía 8 años. Yo tenía 11. Desde entonces ella fue la que hacía el pan, la que recordaba cuando había que llevar las cabras al herrero, la que se aseguraba de que yo comiera cuando me olvidaba de comer por andar haciendo cosas. Sebastián escuchó sin mover un músculo. Hay personas que no piden nada para ellas, continuó Diego. Lucía era de esas. Y yo tardé demasiado en darme cuenta de que eso no la hacía invulnerable. La hacía más vulnerable, porque nadie la vigilaba porque nadie pensaba que ella necesitara que la vigilaran. Se quedó callado un momento, mirando el heno del suelo. Empezaron a vigilarla a ella. Hombres que la miraban en el mercado. Alguien que preguntó por ella en la posada del pueblo con una excusa que no cuadraba. Y 3 semanas antes de que yo llegara aquí, desapareció. ¿Cómo sabes dónde está? Un arriero me dijo que había visto luces en el molino viejo de la Cañada del Saltillo. Que había escuchado voces de mujer. Que a él no le preguntaran más porque él tenía familia. Diego miró hacia la puerta. Tardé 3 semanas en llegar hasta aquí. Y cuando llegué, me encontraron antes de que yo los encontrara a ellos. Sebastián miró al muchacho. La pierna vendada, el ojo morado ya virando al amarillo, los nudillos llenos de costras.
Alguien que había venido a buscar a su hermana con las manos vacías y el corazón lleno. ¿Quién te hizo esto?, preguntó Sebastián. Diego tardó un momento. 3 hombres. En el camino del Saltillo, de noche. Uno de ellos llevaba órdenes de alguien. Decía un nombre cuando creía que yo ya no escuchaba. ¿Qué nombre? Diego lo miró a los ojos. El Tuerto. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa semana. Era más pesado. Más definitivo. Como si una puerta que Sebastián había mantenido entornada durante 14 años acabara de abrirse de golpe y el frío que entraba por ella no era del monte sino de dentro de él mismo. ¿Lo conoces?, preguntó Diego, que había visto algo cambiar en la cara del hombre mayor. Sebastián apuró el vino de un trago y puso el vaso en el suelo. Sí, dijo. Lo conozco. Esa noche Sebastián no pudo dormir. Se levantó pasada la medianoche, se vistió y salió al corral con una lámpara baja. Las vacas dormían. El mulo sultán levantó la cabeza cuando lo oyó entrar y luego la volvió a bajar sin hacer drama, con esa filosofía tranquila de los animales viejos que ya han visto suficientes noches raras para saber que la mayoría pasan sin que haya que hacer nada. Sebastián se apoyó en el borde del pesebre y se quedó ahí, con la lámpara en el suelo y la oscuridad del cielo encima. Pensó en Roque. Lo pensó como nunca lo había pensado en esos 14 años, sin los atajos mentales que usaba habitualmente para no llegar hasta el fondo. Lo pensó de verdad, con toda la incomodidad que eso implicaba. Con la misma honestidad que le habría exigido a otro hombre y que nunca se había exigido a sí mismo sobre este asunto. Había conocido a Roque Ballestero en la trashumancia del 61, cuando ambos tenían poco más de 30 años y el mundo todavía tenía esa textura de algo que se puede labrar con las manos si uno tiene ganas y paciencia. Roque era de Carmona, hijo de braceros, con la misma historia de fondo que tenían la mitad de los hombres de la comarca, tierra que no era suya, trabajo que era de otros, una rabia contenida que algunos transformaban en sobriedad y disciplina y otros en otra cosa completamente. Roque era listo. Era el tipo de listo que encuentra siempre el ángulo que nadie más ve, que encuentra la grieta en el sistema antes de que el sistema lo aplaste. Sebastián lo había admirado por eso. Había pensado que era un mérito. No había entendido entonces que la inteligencia sin escrúpulos no era una virtud sino una herramienta y que dependía completamente del uso que se le diera. Cuando Roque perdió el ojo en una pelea que nunca explicó bien, algo se endureció en él. No de golpe, que eso habría sido visible y Sebastián habría podido nombrarlo. Fue un endurecimiento lento, como cuando el barro se seca al sol y se vuelve piedra sin que nadie lo vea cambiar. Fue juntándose con gente diferente, con caballos demasiado buenos para sus posibilidades declaradas. Fue llegando con más dinero del que sus jornales justificaban y con menos palabras para explicarlo. Fue haciendo del silencio una fortaleza y de los secretos una moneda de cambio. Y luego fue la última conversación. El ofrecimiento que no era un ofrecimiento sino una invitación a cruzar una línea que Sebastián siempre había sabido que estaba ahí, dibujada en el suelo entre los dos, aunque nunca la hubiera nombrado. Asterisco: algún día entenderás que la decencia es un lujo que solo se pueden permitir los que ya tienen algo. Lo que Sebastián no había querido pensar en todos esos años, lo que había guardado en el ángulo muerto donde guardaba todo lo que dolía, era esto, que él había dicho que no, sí. Pero no había dicho nada más. No había advertido a nadie. No había hablado con la Guardia Civil ni con el alcalde ni con el cura de entonces, que era un hombre diferente al padre Anselmo y quizás más valiente. Se había ido por su lado y había dejado que Roque se fuera por el suyo, y en esa separación silenciosa había una complicidad que no tenía nombre bonito pero que existía, que había existido todos esos años creciendo despacio en las sombras. Diego le había dicho que su padre murió hace 3 años. Que su hermana fue tomada hace 3 semanas.
Que había gente en el molino de la cañada que no tenía a dónde ir ni a quién llamar. ¿Cuántas personas más había habido antes de ellos en esos 14 años de silencio? No tenía respuesta. Y eso era lo más difícil de quedarse mirando. El moro apareció en la entrada del corral, silencioso como siempre, con solo la luz baja de la lámpara para recortarlo contra la oscuridad. Se quedó en el umbral sin entrar, con las orejas atentas y los ojos brillando. Sebastián lo observó y pensó, sin haberlo pensado así antes, que ese animal había pasado por algo parecido a lo que él mismo había pasado todos esos años, atado en un sitio donde no quería estar, incapaz de moverse hacia donde debía moverse, esperando. Y cuando encontró la manera de soltarse, no se escapó corriendo al monte para salvar su propio pellejo. Vino a buscar a alguien que pudiera hacer lo que él no podía. Sebastián no sabía qué decir eso de un caballo. No tenía el vocabulario. Pero lo sentía, y a su edad había aprendido a no desestimar lo que se sentía solo porque no se sabía ponerle nombre. Lo pensó como nunca lo había pensado en esos 14 años, sin los atajos mentales que usaba habitualmente para no llegar hasta el fondo. Lo pensó de verdad, con toda la incomodidad que eso implicaba. Había conocido a Roque Ballestero en la trashumancia del 71, cuando ambos tenían poco más de 30 años y el mundo todavía tenía esa textura de algo que se puede labrar con las manos. Roque era de Carmona, hijo de braceros, con la misma historia de fondo que tenían la mitad de los hombres de la comarca, tierra que no era suya, trabajo que era de otros, una rabia contenida que algunos transformaban en sobriedad y otros en otra cosa. Roque era listo. Era el tipo de listo que encuentra siempre el ángulo que nadie más ve, que encuentra la grieta en el sistema antes de que el sistema lo aplaste. Sebastián lo había admirado por eso. Había pensado que era un mérito. No había entendido entonces que la inteligencia sin escrúpulos no era una virtud sino una herramienta y que dependía completamente del uso que se le diera. Cuando Roque perdió el ojo en una pelea que nunca explicó bien, algo se endureció en él. No de golpe. Fue un endurecimiento lento, como cuando el barro se seca al sol y se vuelve piedra sin que nadie lo vea cambiar. Fue juntándose con gente diferente. Fue llegando con más dinero del que sus jornales justificaban. Fue hablando cada vez menos de ciertas cosas y cada vez más de ciertos silencios como si fueran una forma de sabiduría. Y luego fue la última conversación. El ofrecimiento. Él no de Sebastián. Asterisco, algún día entenderás que la decencia es un lujo. Lo que Sebastián no había querido pensar en todos esos años, lo que había guardado en el ángulo muerto donde guardaba todo lo que dolía, era esto, que él había dicho que no, sí, pero no había dicho nada más. No había advertido a nadie. No había hablado con la Guardia Civil ni con el alcalde ni con el cura. Se había ido por su lado y había dejado que Roque se fuera por el suyo, y en esa separación silenciosa había una complicidad que no tenía nombre bonito pero que existía. Diego le había dicho que su padre murió hace 3 años. Que su hermana fue tomada hace 3 semanas. Que había gente en el molino de la cañada que no tenía dónde ir ni a quién llamar. ¿Cuántas personas más había habido antes de ellos en esos 14 años de silencio de Sebastián? No tenía respuesta. Y eso era lo más difícil de quedarse callado mirando. El moro apareció en la entrada del corral, silencioso como siempre. Se quedó en el umbral sin entrar, con las orejas atentas y los ojos brillando en la luz baja de la lámpara. Sebastián lo miró un momento. ¿Cuánto tiempo te tuvieron atado? Le preguntó en voz baja, como ya había hecho otras noches. El caballo resopló. Dio un paso hacia adentro, luego se detuvo, como si no quisiera invadir un espacio que no le pertenecía. Sebastián lo observó y pensó, sin haberlo pensado así antes, que ese animal había pasado por algo parecido a lo que él mismo había pasado, atado en un sitio donde no quería estar, incapaz de moverse, esperando. Y cuando encontró la manera de soltarse no se escapó corriendo al monte.
Vino a buscar a alguien. Sebastián no sabía qué decir eso de un caballo. No tenía el vocabulario. Pero lo sentía, y a su edad había aprendido a no desestimar lo que sentía solo porque no sabía ponerle nombre. El padre Anselmo llegó al día siguiente a media tarde. Esta vez sin la excusa del camino al cortijo palomino. Esta vez a caballo, directo al portón, con cara de haber dormido poco y pensado demasiado. Sebastián lo vio llegar desde el huerto y fue a abrirle sin esperar a que llamara. El cura desmontó, ató la mula al poste de la entrada y miró a Sebastián con esa expresión de quien tiene algo grande que decir y no sabe por dónde empezar. He oído que hay alguien en tu finca, dijo. ¿Quién te lo ha dicho? Nadie. Lo he deducido. El padre Anselmo se quitó el sombrero y lo hizo girar entre las manos. Llevas 3 días sin ir al pueblo. No has ido al molino a moler el trigo de la semana. Y esta mañana Cándida, la mujer del herrero, vio humo saliendo de tu chimenea a las 2 de la tarde, que es cuando tú nunca enciendes fuego. Sebastián suspiró. Eres muy observador para ser cura de pueblo. Soy muy observador para ser un hombre que lleva años mirando sin ver. Hay diferencia. El padre Anselmo lo miró. ¿Quién es? Un muchacho. Galeón roto, golpes encima. Lo encontré en el arroyo del Salado hace 4 noches. ¿Y ese caballo negro que hay junto al almendro? No es mío. El cura asintió despacio, como si las piezas le fueran encajando solas. Sebastián, necesito decirte algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Lo sé, dijo Sebastián. El padre Anselmo lo miró sorprendido. ¿Lo sabes? Lo sé desde que viniste el otro día. Lo sé desde la manera en que te tocas los botones cuando hablas. Desde que mencionaste a Roque como si el nombre te quemara en la boca. Sebastián hizo un gesto hacia la casa. Entra. Hay café. Y el muchacho va a querer escuchar lo que tengas que decir. Se sentaron los 3 en la cocina. Diego, con la pierna extendida en un banco y la espalda apoyada en la pared, miraba al cura con una mezcla de cautela y expectativa que Sebastián entendía bien. El padre Anselmo dejó el sombrero sobre la mesa y juntó las manos como si fuera a rezar, pero no rezó. Solo miró el café que tenía delante y empezó a hablar. Llevaba 2 años sabiendo del molino de la Cañada del Saltillo. No de oídas. De confesiones. 2 hombres distintos, en momentos distintos, le habían confesado cosas relacionadas con lo que ocurría allí. No los detalles, porque el sigilo sacramental era el sigilo sacramental y hay juramentos que no se rompen aunque pesen como piedras en el alma, pero sí lo suficiente para saber que había personas que eran movidas de noche sin su consentimiento, que había dinero que venía de fuera de la comarca y que no olía a comercio honesto, que había un nombre que se repetía entre susurros como se repite el nombre del demonio, con miedo de que te escuche. El tuerto. ¿Y no dijiste nada? Preguntó Diego, con la voz tensa pero controlada. El padre Anselmo lo miró. Dije cosas. Su voz era baja. Les dije a esos hombres que tenían que detenerse. Les dije que lo que hacían era un pecado que no tenía absolución fácil. Les dije. ¿Pero a la Guardia Civil? Interrumpió Diego. ¿A alguien con autoridad para hacer algo? El silencio del cura fue su respuesta. Diego apretó la mandíbula y miró hacia la ventana. Roque me mandó un recado hace 1 año y medio, dijo el padre Anselmo, más bajo aún. No por escrito. A través de alguien. El recado decía que si yo hablaba con las autoridades, la iglesia de Villagris ardería y yo estaría dentro. Y no solo la iglesia. Habló de familias del pueblo, de personas que dependían de mí, de niños que iban a misa los domingos. Pausa. No lo digo como excusa. Lo digo porque es la verdad de por qué callé. Tuve miedo.
Y el miedo me hizo cómplice de lo que ha pasado después. Nadie dijo nada durante un momento. Fue Sebastián quien rompió el silencio. Yo también callé, dijo, mirando la mesa. Durante 14 años. No por miedo a una amenaza directa. Por comodidad. Por no querer saber lo que ya sabía. Levantó la vista hacia Diego. Eso no es diferente a lo que hizo el padre. Es la misma cosa con distinto nombre. Diego los miró a los dos durante un buen rato. Era un muchacho de 22 años con la pierna rota y el padre muerto, y estaba sentado en la cocina de un hombre que acababa de reconocer que había mirado hacia otro lado mientras el mundo de Diego se deshacía. Sebastián esperó lo que viniera. Lo merecía. Pero Diego no dijo nada. Solo asintió una vez, despacio, como quien acepta una deuda que ya no tiene tiempo de cobrar. Entonces, dijo: ¿Qué hacemos ahora? Esa tarde, mientras el padre Anselmo volvía al pueblo con instrucciones de no decir nada a nadie y de averiguar discretamente si había un guarda civil en la comarca que no estuviera en el bolsillo de nadie, Sebastián fue a ver a Diego al granero. Se lo encontró despierto, con los ojos abiertos mirando el techo de vigas. La tarde entraba por la puerta en franjas largas de luz dorada que hacían el granero parecer más grande de lo que era. Sebastián se sentó en el suelo, con la espalda en la pared de siempre. Cuando el padre Anselmo mencionó a Roque el otro día, dijo Sebastián, me callé. Y luego he estado callado 3 días más. Pero hay algo que tienes que saber. Diego se incorporó un poco, apoyándose en el codo. Roque y yo nos conocemos desde hace más de 20 años. Éramos amigos de verdad, de los que duermen bajo el mismo cielo. Cuando él me pidió que me uniera a lo que estaba montando, dije que no. Pero no dije nada más. Pausa. Lo que ha pasado con tu padre. Con tu hermana. Con la gente que está en ese molino ahora mismo. Parte de eso existe porque hombres como yo miramos hacia otro lado cuando todavía podíamos haberlo parado. Diego lo escuchó sin interrumpir. Eso no lo puedo deshacer, continuó Sebastián. Pero sí puedo hacer lo que queda por hacer. Y lo voy a hacer. No como favor. Como lo que es, lo que debería haber hecho hace tiempo. Diego guardó silencio un momento. Luego dijo: Mi padre decía que los hombres que admiten sus errores son los únicos que vale la pena conocer. Los demás solo se conocen a sí mismos. Sebastián no respondió a eso. Pero algo en él, un nudo que llevaba años apretado sin que él supiera exactamente dónde estaba, se aflojó un poco. No del todo. Solo lo suficiente para respirar mejor. Los 2 días siguientes fueron de preparación y de espera tensa, de esa espera que no es quietud sino acumulación. Diego mejoró más rápido de lo que Sebastián esperaba. La juventud y el empeño hacen cosas que la medicina no puede. Ya el segundo día se movía apoyado en un palo que Sebastián le cortó de un olivo, lento pero con determinación, saliendo al sol por las mañanas para que la pierna se acostumbrara al peso y sus ojos se acostumbraran a estar de nuevo en el mundo con claridad. Hablaron mucho esos 2 días. Más de lo que Sebastián había hablado en meses, quizás en años. Diego le contó sobre el pueblo del sur de Málaga, sobre el negocio de cabras que había mantenido a su familia, sobre la manera en que su padre había sido siempre el primero en ayudar a un vecino y el último en pedir ayuda él mismo. Sebastián reconoció ese rasgo. Era el rasgo de la gente que cree que el mundo funciona de una manera determinada y que si ellos cumplen su parte el mundo cumplirá la suya. El mundo no siempre cumple. A su vez, Sebastián le habló de la trashumancia, de los caminos que ya nadie usaba, de los puertos de montaña donde la nieve llegaba sin aviso y de cómo se aprendía a leer el cielo con la misma atención que se lee una carta de alguien importante. Le habló de remedios, brevemente, con esa economía de palabras que tienen los hombres cuando tocan algo que todavía duele. Diego escuchó con respeto, sin preguntar más de lo que se le ofrecía.
No hablaron de Roque. No directamente. Pero Roque estaba en la conversación de todas formas, en los silencios entre las frases, en la manera en que ambos sabían que lo que venía después de esos días de preparación no iba a ser simple ni limpio. El moro seguía cerca. Sebastián le llevaba agua cada tarde y se quedaba un rato junto a él sin otra intención que la compañía. El caballo lo dejaba acercarse sin retroceder, aunque tampoco buscaba el contacto de manera activa. Era una convivencia de respeto mutuo, la misma que Sebastián había tenido siempre con los animales buenos. No les pedía que fueran domésticos, solo que no fueran salvajes con él. Una tarde, mientras Sebastián le curaba la herida de la pata con el ungüento de árnica que quedaba en el botiquín, el caballo bajó la cabeza y apoyó el morro un momento contra el hombro de Sebastián. Solo un instante. Luego lo retiró y siguió mirando hacia el monte con esa expresión suya de quien piensa en cosas que van más allá del presente inmediato. Sebastián se quedó quieto con la mano en la herida y sintió algo que no supo nombrar del todo. Se parecía a lo que sentía cuando Remedios le ponía la mano en el brazo para decirle algo que no podía decirse con palabras. Una presencia. Una confianza dada sin condición. Ya sé, murmuró. Ya sé que hay que moverse. El moro levantó la cabeza y miró hacia el sur, hacia donde el camino del Saltillo desaparecía entre las encinas. La noche en que llegaron los hombres de Roque, Diego estaba durmiendo y Sebastián estaba sentado en el porche con el último vaso de vino del día. Los oyó antes de verlos. Un caballo al trote por el camino de tierra, luego dos. Sebastián dejó el vaso en el suelo despacio, sin hacer ruido, y se puso de pie. Tenía la escopeta dentro de la casa, a 5 pasos. La dejó donde estaba. Si salía a abrir con escopeta en mano, las cosas se ponían en un lugar que no convenía todavía. Eran 2 hombres. Caballos buenos, efectivamente, como había dicho el padre Anselmo. Ropa de quien tiene dinero para comprársela pero no para limpiarla bien. El que iba delante era alto y delgado, con un sombrero de ala corta y una manera de mirar alrededor que Sebastián conocía. Era la mirada de alguien que ha aprendido a calcular los pesos y las salidas de cada sitio que entra. Buenas noches, dijo el hombre alto, parándose a distancia cortés del porche. ¿Es usted don Sebastián Vidal? Soy Sebastián Vidal. El don se lo dejo a usted. El hombre sonrió. Era una sonrisa de trabajo, sin calor. Venimos de parte de un conocido suyo. Dice que hace tiempo que no se ven y que le gustaría saber cómo está. ¿Qué conocido? Uno que aprecia la discreción. Y que sabe que usted también la aprecia. Sebastián los miró. El segundo hombre se había quedado un poco atrás y tenía las manos en un lugar que no era natural, cerca de donde llevaba el arma. No era una amenaza directa. Era un recordatorio. Si ese conocido quiere hablar conmigo, que venga él. El hombre alto inclinó la cabeza levemente. Eso es difícil en estos momentos. Pero quizás usted podría ir a él. Pausa. También pregunta por un caballo negro que al parecer anda suelto por estos caminos. Dice que es suyo. Sebastián no cambió la expresión. Aquí aparecen muchos animales. El monte está cerca. Este en particular tiene una marca. En el cuello. El hombre lo miró con una fijeza tranquila. Es inconfundible. Yo no marco los animales que no son míos, dijo Sebastián. Los que aparecen en mi finca, los que tienen marca de otro, se la devuelvo a su dueño cuando el dueño viene a reclamarlos. Pausa. Pero en persona. No a través de recaderos. Los 2 hombres se miraron. El alto volvió a sonreír, esta vez con algo diferente, algo que era admiración calculada o paciencia que se acaba. Don Sebastián, usted es un hombre con muchos años y mucho juicio. Un hombre así sabe cuando un problema es más grande que él.
Un hombre así también sabe cuando alguien está intentando meterle miedo. Sebastián dio un paso hacia el borde del porche. Díganle a su patrón que si quiere hablar conmigo, que venga. La puerta está abierta. El hombre alto lo estudió un momento más. Luego le hizo una señal al segundo hombre y los dos giraron los caballos hacia el camino. Antes de irse, el alto se volvió una última vez. Mi patrón aprecia la firmeza, pero aprecia más la inteligencia. Espero que usted sepa ver la diferencia. Se fueron por el camino levantando polvo en la oscuridad. Sebastián escuchó los cascos alejarse hasta que el sonido se perdió. Luego entró en la casa, tomó la escopeta, volvió al porche y se sentó con ella en el regazo hasta que el silencio del campo fue lo suficientemente completo. El moro apareció al cabo de un rato desde el lado del almendro. Se acercó a la entrada del corral y se quedó mirando hacia el camino, las orejas apuntando en la dirección por donde se habían ido los dos hombres. Lo sé, dijo Sebastián. Ya vienen en serio. Se quedó un buen rato más en el porche, con la escopeta en el regazo y el silencio del campo alrededor. El moro no se movió. Era como si el caballo supiera que su lugar esta noche era ese, junto al hombre que había tardado demasiado en seguirlo pero que al fin lo había seguido. Sebastián pensó en lo que los dos hombres le habían dicho. Asterisco, mi patrón aprecia la firmeza. Pero aprecia más la inteligencia. Asterisco era el tipo de amenaza que usaban los que se creían más listos que los demás, disfrazarla de consejo. Hacerla sonar a oportunidad. Como si rendirse fuera una forma de sabiduría y no una forma de cobardía. Roque siempre había sido bueno en eso. Siempre había encontrado las palabras que hacían que lo malo sonara razonable, que lo injusto sonara inevitable. Era su talento más peligroso, más que los hombres armados, más que el dinero. La habilidad de hacer que los demás se convencieran a sí mismos. Sebastián no iba a convencerse esta vez. Entró en la casa. Comprobó que la escopeta estuviera cargada. Dejó un cuchillo en la mesa de la cocina, a mano. Luego fue al granero a ver cómo estaba Diego, lo encontró dormido con la respiración tranquila y regresó a la casa. Se sentó junto a la chimenea. Esa noche, después de que todo estuviera en calma y Diego volviera a dormir, Sebastián se sentó en la silla de su padre junto a la chimenea apagada. Sin vino. Sin lámpara. Solo con la oscuridad y el frío suave de noviembre colándose por la rendija de la ventana. Pensó en Remedios. No como la pensaba normalmente, como una ausencia, como un espacio vacío en el lado derecho de la cama. La pensó viva, sentada en la silla de enfrente, con las manos en el regazo y esa manera suya de callarse que era distinta al silencio de los demás porque en su silencio siempre había algo pendiente de decir. Solo esperaba el momento exacto. ¿Qué le diría ahora? Sebastián sabía la respuesta sin tener que buscarla. Se la había dicho en vida 20 veces, de 20 maneras distintas, con la paciencia infinita que tienen las personas que aman a alguien que es más lento que ellas para aprender las cosas importantes. Asterisco Sebastián. Ya lo ves. Ya lo has visto desde el principio. Lo que te falta no es la vista. Es la decisión de actuar sobre lo que ves, asterisco. Sebastián cerró los ojos un momento. Los volvió a abrir. Miró la lámpara en el suelo, su luz moviéndose levemente con el hilo de aire que entraba por los resquicios del corral. 4 años de silencio. 14 años de mirar para otro lado. Un caballo que venía cada noche porque no tenía a nadie más a quien pedirle ayuda. Un muchacho con la pierna rota que había cruzado medio Andalucía siguiendo un rumor porque su hermana cantaba por las mañanas y ya no la oía cantar. Abrió los ojos. Al día siguiente hablarían de los detalles. Del molino, de cuántos hombres había, de qué se podía hacer y qué no y luego harían lo que había que hacer, aunque él no supiera todavía exactamente qué forma tomaría eso.
Lo que sí sabía era lo que había dejado de saber hacer en los últimos 4 años. No podía seguir sentado mientras el mundo seguía su curso sin él. Se levantó, fue a la ventana y miró hacia afuera. El moro estaba junto al portón, quieto en la oscuridad, con la cabeza ligeramente alzada mirando hacia el monte del sur. Como siempre. Como si supiera, desde mucho antes que Sebastián, lo que venía. Salieron la noche siguiente. No habían hablado mucho de los detalles. Diego sabía lo que sabía, el molino de la Cañada del Saltillo, al final del camino viejo que bajaba desde el Cerro de los Pinos, escondido entre Álamos y Adelfa donde el arroyo se ensanchaba antes de secarse del todo. 3 hombres, a veces 4. Armados. Una puerta de madera gruesa en la fachada principal y una puerta trasera de lámina que chirriaba con el viento. Adentro, en el cuarto que había sido la cámara de molienda, una jaula improvisada con rejas de hierro. Personas. Sebastián había pasado el día preparando lo mínimo y pensando lo máximo. El padre Anselmo había mandado razón por un chico del pueblo esa misma mañana. Había un teniente de la Guardia Civil en Écija que no era del bolsillo de nadie, o al menos eso decían los que lo conocían. Un hombre de unos 40 años llamado Herrera, que había llegado de Extremadura hacía 2 años y que tenía la reputación de ser más terco que el mulo de un ermitaño. El padre Anselmo había mandado un mensaje indirecto, a través de un arriero de confianza. Si todo iba bien, llegaría en 2 o 3 días. 2 o 3 días. Mientras tanto, en el molino de la Cañada, había personas esperando sin saber si alguien iba a venir. Sebastián miró a Diego a los ojos cuando le contó lo del teniente. No podemos esperar 2 días, dijo Diego. Lo sé. ¿Entonces? Sebastián pensó en lo que podía hacer un hombre de 53 años con una escopeta y un muchacho con la pierna rota. Pensó en lo que no podía hacer. Y luego pensó en lo que tenía que hacer de todas formas, porque la alternativa era quedarse en la finca sabiendo lo que sabía y eso ya lo había probado durante 14 años y sabía exactamente a qué sabía. Vamos a mirar, dijo Sebastián. Solo a mirar. Sin entrar, sin hacer ruido. Necesito ver con mis propios ojos cuántos son y cómo están colocados. Si podemos sacar a alguien sin armar un escándalo, lo hacemos. Si no, volvemos y esperamos al teniente con información que sirva. Diego asintió. Luego añadió. Si Lucía está ahí, no me voy sin ella. Sebastián lo miró. Si Lucía está ahí, no nos vamos sin ella. Partieron pasadas las 10 de la noche, cuando la oscuridad era completa y el pueblo de Villagris dormía con esa inocencia de los que no saben lo que pasa a media hora de camino de sus casas. Sebastián iba a pie, con la escopeta cargada al hombro y la lámpara apagada colgando del cinto. Diego iba montado en Sultán, el mulo viejo, porque la pierna no le daba para más pero su cabeza sí, y Sebastián necesitaba esos ojos jóvenes y esa memoria que habían estado en aquel sitio y lo conocían de primera mano. El moro fue delante. Nadie se lo pidió. Simplemente estaba cuando salieron, en el camino, con esa postura suya de quien ya sabe a dónde se va. Sebastián lo miró un momento y luego siguió sin decir nada, porque a esas alturas ya no necesitaba explicarse a sí mismo por qué seguía a ese caballo. Lo hacía. Era suficiente. Caminaron durante casi 1 hora por caminos que Sebastián conocía de joven y que el tiempo había ido borrando, dejándolos como cicatrices en la tierra, apenas visibles entre la vegetación que los cubría. El moro los llevó por los más escondidos, por los que no tenían huellas recientes de caballos ni de ruedas. Como si supiera que no convenía dejar rastro. La noche estaba fría y quieta. El cielo había despejado y las estrellas eran muchas, dando una luz tenue pero suficiente para ver sin lámpara donde el camino era abierto. A lo lejos, un búho cantaba desde algún encino con esa monotonía hipnótica de los que llevan despiertos más horas que nadie.
Diego iba en silencio, con la mano en el cuello de Sultán y los ojos hacia adelante. Sebastián lo miraba de vez en cuando y pensaba en lo que le costaría esa noche a la pierna, en el precio que el cuerpo paga por lo que la voluntad decide. Pero no dijo nada. Diego no habría aceptado que se lo dijera. Cuando el moro empezó a bajar el paso y a moverse con más cautela, Sebastián supo que estaban cerca. Paró. Hizo señal a Diego de quedarse quieto. Escuchó. Al principio no oyó nada. Luego, cuando el viento paró un momento, llegó el sonido, una voz lejana, dos palabras sueltas, el crujido de una silla o de una puerta. Había alguien despierto en el molino. Sebastián se acercó a Diego y le habló muy bajo al oído. Nos quedamos aquí. Yo voy solo a ver. Tú no te mueves. Diego abrió la boca. Solo a ver, repitió Sebastián, con una firmeza que no admitía discusión. Si no vuelvo en 20 minutos, te vas al pueblo y buscas al padre Anselmo. ¿Entendido? Diego apretó la mandíbula pero asintió. Sebastián dejó la lámpara con Diego, comprobó la escopeta y se internó entre los álamos. El molino de la Cañada del Saltillo era lo que quedaba de un edificio que había funcionado durante generaciones y que llevaba 30 años abandonado. La rueda del agua había desaparecido, los muros de piedra tenían grietas por donde crecía la jara y el techo de madera se había hundido parcialmente en el lado este. Pero el cuerpo central, donde había estado la cámara de molienda, aguantaba. Tenía paredes de piedra de medio metro de grosor y una pequeña ventana con barrotes que daban al norte. Desde fuera, parecía un lugar olvidado. Desde dentro, Sebastián sospechaba que parecía una trampa. Se acercó por el costado del edificio, entre la adelfa y los álamos, moviéndose despacio y apoyando cada pie antes de cargar el peso, con esa técnica de andar por el monte de noche que se aprende a los 20 años y que el cuerpo no olvida aunque el resto envejezca. Había luz dentro. Una, quizás dos lámparas. Proyectaban sombras en movimiento contra los cristales sucios de la ventana pequeña del norte. Sebastián se pegó a la pared y se desplazó hasta quedar debajo de esa ventana. Se irguió despacio hasta poder mirar por el borde inferior. Lo que vio lo dejó quieto durante varios segundos. 3 hombres. 2 sentados a una mesa con cartas y una botella entre ellos. Uno de pie junto a la puerta trasera, con un fusil apoyado en la pared a su lado. En el rincón este, detrás de una reja improvisada con hierros soldados a la pared, había 4 personas. 2 mujeres. Un hombre mayor. Y una muchacha joven, con el pelo oscuro y los brazos rodeando las rodillas, que miraba el suelo con una expresión que Sebastián reconoció inmediatamente porque era la expresión de alguien que ha decidido aguantar lo que sea con tal de no darle a nadie la satisfacción de verla rota. Esa tenía que ser Lucía. Sebastián contó los hombres otra vez. 3. Uno dormido quizás en el cuarto trasero, según lo que Diego le había dicho. 4 en total. Él tenía una escopeta de 2 tiros y la ventaja de que no lo esperaban. Pero 4 hombres armados seguían siendo 4 hombres armados. Retrocedió por donde había venido, con el mismo cuidado de antes, con el corazón dándole más fuerte de lo que le gustaba. Llegó hasta donde Diego esperaba con Sultán y el moro. 4, dijo en voz baja. Lucía está ahí. Y otras 3 personas. Diego cerró los ojos un momento. Los volvió a abrir con algo diferente dentro, algo más resuelto y más frágil al mismo tiempo. ¿Qué hacemos? Sebastián iba a responder. Pero el moro, que había estado quieto durante todo ese tiempo, se movió de pronto. Dio 2 pasos hacia el camino que llevaba a la entrada principal del molino y se detuvo. Las orejas apuntaban hacia adelante. Luego hizo algo que no había hecho en ninguna de las noches anteriores. Se quedó completamente inmóvil. No miraba hacia el molino. Miraba hacia la oscuridad a la derecha del camino,
hacia un grupo de álamos donde la sombra era más densa. Y en esa sombra, Sebastián notó algo que no había notado antes, un punto de luz. Un cigarrillo. Alguien fumando en silencio en la oscuridad. Alguien que llevaba ahí desde antes de que ellos llegaran. Sebastián levantó la escopeta despacio. Su respiración se calmó sola, como siempre le pasaba cuando el peligro se hacía concreto, con esa frialdad paradójica que le daba el cuerpo cuando ya no había tiempo para el miedo. Entonces la voz llegó desde la oscuridad. Tranquila. Sin urgencia. La voz de un hombre que no tiene prisa porque las cosas ya están donde tienen que estar. Sebastián. Solo eso. Su nombre. Dicho como se dice el nombre de alguien que llevas tiempo esperando ver. Sebastián no bajó la escopeta. Roque, dijo. El hombre que salió de entre los álamos era más viejo de lo que Sebastián esperaba, aunque no debería haberle sorprendido. 14 años son 14 años y los años no piden permiso para dejar su marca. Roque Ballestero tenía la misma complexión grande de siempre, los mismos hombros anchos de quien ha trabajado con las manos toda su vida y no lo ha olvidado aunque el trabajo haya cambiado de naturaleza. Pero el pelo era completamente blanco ahora, cortado corto, y el ojo que le quedaba, el izquierdo, tenía alrededor de él un mapa de arrugas que no estaban la última vez que Sebastián lo había visto. La cuenca del ojo derecho estaba cubierta por un parche de cuero oscuro, viejo, tan incorporado a su cara que parecía haber nacido con él. Vestía bien, chaqueta oscura de buen paño, camisa limpia, botas con el cuero cuidado. Era la ropa de un hombre que ha conseguido lo que quería conseguir. Pero los ojos, el ojo, miraba con algo que no encajaba del todo con el resto de la imagen. Había en él algo que Sebastián tardó un momento en identificar porque era la última cosa que esperaba encontrar. Cansancio. No del cuerpo. Da un tipo que va más adentro. No llevaba arma visible. Se detuvo a unos 5 metros, en el borde de la sombra, donde la luz de las estrellas alcanzaba a iluminar su cara. No sonrió. No hizo ningún gesto de bienvenida. Solo lo miró con ese ojo único que siempre había tenido algo de radiografía, algo de ver más de lo que el otro quería mostrar. Y por un momento los dos hombres se miraron a través de 14 años de silencio como si ese tiempo fuera una distancia física que ninguno de los dos estaba seguro de poder cruzar. Sabía que vendrías, dijo. Sebastián mantuvo la escopeta apuntada. ¿Lo sabías o lo esperabas? Roque inclinó levemente la cabeza, como reconociendo la diferencia y concediéndola. Las dos cosas. Una pausa. ¿Puedes bajar eso? Si hubiera querido que no llegaras hasta aquí, no habrías llegado. Tengo 4 hombres y llevas media hora entre los álamos antes de que te viera yo a ti. Sebastián no bajó la escopeta todavía. ¿Por qué me dejaron llegar? Porque yo les dije que te dejaran. ¿Y ellos te obedecen todavía? Una sombra cruzó el ojo de Roque. En esto sí. Todavía. Sebastián no bajó la escopeta. Diego, detrás de él sobre el mulo, no se movió. El moro estaba quieto entre los dos hombres, mirando a Roque con esa fijeza que ya no parecía la de un animal que no entiende, sino la de uno que entiende demasiado bien. El caballo, dijo Sebastián despacio. Tú lo soltaste. Roque asintió una vez. Abrí la cuerda hace 5 noches. Lo miré irse y supe a dónde iría. Una pausa. Él estuvo atado en ese molino durante 3 meses. 3 meses viendo lo que se veía ahí adentro. Roque miró al moro con una expresión que no era exactamente culpa pero se le acercaba. Los animales buenos no aguantan eso sin que algo en ellos decida que ya es suficiente. Yo abrí la cuerda. Él hizo el resto. Sebastián sintió algo moverse en su pecho. No era sorpresa exactamente.
Era ese reconocimiento particular de cuando una pieza que llevabas buscando cae en su sitio y el dibujo completo aparece de golpe, con todo su peso. Tú eres el único sitio al que podía ir, continuó Roque. Él lo sabía. Yo lo sabía. Solo tú tardaste en entenderlo. ¿Para qué? Preguntó Sebastián. ¿Para qué necesitabas que yo viniera? Roque miró hacia el molino un momento. Las voces de dentro se escuchaban lejanas, el ruido de los naipes sobre la mesa. Luego volvió la mirada a Sebastián con esa expresión de hombre que lleva tiempo ensayando lo que va a decir y que ahora, en el momento de decirlo, lo encuentra más difícil de lo que esperaba. Necesito salir de esto, dijo en voz baja. No puedo solo. Y no puedo con cualquiera. El silencio se extendió entre los dos hombres como el frío de la noche se extiende sobre el campo. En algún lugar dentro del molino, alguien dijo algo y otro respondió con una risa corta que sonó extraña en ese contexto, casi obscena. El viento movió los álamos con un sonido que se parecía al agua. Explícate, dijo Sebastián. Roque habló durante 15 minutos, de pie en el frío de noviembre, con la voz baja y el ojo fijo en Sebastián como si necesitara ver que cada palabra llegaba a donde tenía que llegar. Había pasado 14 años construyendo algo que en el principio parecía una solución y que con el tiempo se había convertido en una prisión. No por arrepentimiento, o no solo por eso. Por algo más práctico, la gente con la que trabajaba se había vuelto más grande de lo que él podía controlar. Había dinero que venía de Cádiz, de hombres a los que él nunca había conocido en persona y que ahora le daban instrucciones en lugar de recibirlas. Había hombres armados que respondían a esos nombres lejanos y no siempre a los suyos. Había cosas que se hacían en su nombre que él no había ordenado. El padre del muchacho, dijo Roque, mirando hacia donde Diego estaba en silencio sobre el mulo. No lo mandé yo. Diego apretó el palo que usaba como apoyo pero no dijo nada. Lo sé, siguió Roque. Sé que eso no cambia que esté muerto. Pero que conste. ¿Por qué constaría? Dijo Diego, con la voz fría y firme. Roque lo miró directamente por primera vez. Porque cuando esto termine, va a haber un juicio. Y en ese juicio habrá cosas que se pueden demostrar y cosas que no, y yo quiero que las que se pueden demostrar sean las que son, sin añadidos que no son míos. Sebastián bajó la escopeta muy despacio, sin dejar de mirar a Roque. ¿Qué quieres de mí exactamente? Roque tomó aire. Que seas testigo. Pausa. Tú me conoces desde hace 20 años. Sabes lo que hice y lo que no hice. Sabes los nombres que yo conozco, los que están por encima de mí en esta cadena, los que mueven el dinero desde Cádiz. Tú eres el único que puede darles credibilidad a mis declaraciones ante un tribunal, porque el resto de los testigos que tiene la justicia son o mis hombres o mis víctimas. Nadie más en este mundo me conoce como tú. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de esa noche. Tenía otra textura. Era el silencio de una decisión que no se podía aplazar más, que llevaba quizás 14 años esperando el momento en que habría que tomarla. Sebastián miró a Roque. Miró ese ojo único que lo había conocido joven y que ahora lo miraba viejo. Pensó en los caminos de la trashumancia, en la manta compartida en el Puerto Nevado, en la última conversación y en los 14 años que habían venido después. Pensó en Diego detrás de él. En Lucía en la jaula del molino. En el padre de Diego muerto en un camino. En la gente que había pasado por ese molino antes que Lucía y antes de la que habría después si esto no terminaba. Pensó en Remedios. Asterisco, lo que te falta no es la vista. Es la decisión de actuar en lo que ves, asterisco. Bajó los ojos a sus manos. Las mismas manos que habían enterrado a Canelo 3 noches atrás. Las mismas que habían puesto ungüento en la herida del Moro. Las mismas que habían cargado a Diego sobre la espalda en el arroyo seco.
Las mismas que habían elegido, 14 años antes, no agarrar nada. Levantó la vista hacia Roque. Hay una condición. Di. Antes de cualquier otra cosa, esa puerta se abre y esa gente sale. Ahora. Esta noche. Roque asintió sin dudar. Ya lo había decidido. Por eso te mandé al caballo. Sebastián se giró hacia el moro. El caballo lo miraba, quieto en el camino, con esa expresión que ya era conocida. Pero esta vez había algo diferente, el moro no miraba hacia adelante. No señalaba ninguna dirección con el cuerpo, no apuntaba con las orejas hacia ningún destino. Solo lo miraba a él. Por primera vez desde que todo empezó, el caballo no estaba guiando. Estaba esperando. Sebastián lo entendió con esa claridad que a veces tiene las cosas que llevan mucho tiempo esperando ser entendidas. Esto ya no era cosa del caballo. El moro había hecho su parte. Había recorrido el camino de la atadura a la fuga. Había venido noche tras noche hasta que alguien en esa finca levantó la vista. Había guiado cuando había que guiar y se había detenido cuando llegar más lejos no era su cometido. Ahora lo que quedaba era lo que solo un hombre podía hacer, poner su nombre debajo de lo que sabía, con todas las consecuencias que eso traía. Sebastián miró sus manos una última vez. Luego miró a Roque. De acuerdo, dijo. Lo que pasó después ocurrió despacio, como suelen ocurrir las cosas que han tardado mucho tiempo en llegar, sin dramatismo, casi con la normalidad de lo inevitable. Roque entró al molino solo. Habló con sus hombres. Hubo una discusión en voz baja que Sebastián no pudo escuchar desde fuera pero que duró varios minutos. Luego hubo silencio. Luego la puerta trasera de lámina se abrió con ese chirrido que Diego había descrito, y uno de los hombres de Roque salió al frío con cara de no haber dormido bien en semanas. Sebastián levantó la escopeta. El hombre levantó las manos. Roque dice que salgamos, dijo, con una voz que no tenía nada de amenaza. Dice que es lo que hay. Sebastián lo hizo a un lado sin bajar el arma. Entró por la puerta trasera con la escopeta delante. El interior del molino olía a humedad y a humo de lámpara y a algo más difícil de nombrar, ese olor particular de los espacios donde la gente ha estado encerrada demasiado tiempo. La reja del rincón tenía un candado grande. Roque estaba de pie junto a ella con una llave en la mano. Los 4 prisioneros miraban desde dentro con esa mezcla de esperanza y desconfianza de quien ha aprendido a no creer en lo que parece bueno. La muchacha de pelo oscuro fue la primera en levantarse. Sebastián no dijo nada. Solo miró a Roque, que abrió el candado sin prisa y retiró el hierro de la reja. La puerta se abrió. La mujer mayor salió la primera, apoyándose en la pared. El hombre mayor la siguió. Luego el otro prisionero, un joven de no más de 17 años que tenía el labio partido y caminaba con una cojera que no tenía antes de entrar ahí. La muchacha de pelo oscuro salió la última. Se quedó en el umbral de la reja un momento, mirando a Sebastián con unos ojos que habían visto cosas que no debería haber visto a su edad. Luego miró hacia la puerta abierta, hacia el frío y la oscuridad de afuera que era libertad, y empezó a caminar hacia ella. Lucía. La voz venía de afuera. Era Diego, que había desmontado de Sultán a pesar de todo y estaba en el umbral de la puerta trasera, apoyado en su palo, con la cara de alguien que lleva semanas preparando un discurso y ahora que llega el momento se le olvida todo. Lucía se detuvo. Lo miró. Sus ojos recorrieron la pierna vendada, el ojo morado todavía visible, el estado general de alguien que ha estado buscando durante semanas a costa de todo. Idiota, dijo, con una voz que temblaba solo un poco. Te dije que no hicieras nada. Diego sonrió. Era una sonrisa torcida, medio lloro y medio risa, la sonrisa de alguien que ha tenido razón y no tiene ganas de celebrarlo. Nunca te he escuchado en eso, dijo.
Lucía cruzó el espacio entre los dos y se quedó parada frente a él. Luego, sin decir nada más, le puso la mano en la mejilla como comprobando que era real. Diego cerró los ojos un momento. Sebastián apartó la vista. Esas cosas pertenecen a quienes las viven, no a quienes las presencian. Los hombres de Roque se fueron esa noche por caminos que no eran el del molino. Roque mismo se quedó. Se sentaron los tres, Sebastián, Diego y Roque, en las sillas de madera que había alrededor de la mesa donde habían estado las cartas y la botella. Lucía y los otros estaban afuera, al cuidado del moro, que se había colocado junto a ellos con esa manera suya de hacer sentir a las personas que había algo entre ellas y el mundo que no iba a dejarlas solas. Hablaron durante casi 2 horas. Roque habló de los nombres que había detrás de todo. Hombres de Cádiz, un abogado de Sevilla, un terrateniente de la campiña que ponía dinero y recibía silencio a cambio. Una red que llevaba años funcionando y que no iba a caerse sola. Para que cayera hacía falta alguien que conociera los detalles desde dentro y estuviera dispuesto a decirlos en voz alta con su nombre puesto. Roque estaba dispuesto. ¿Por qué ahora?, preguntó Diego en algún momento de la noche. ¿Por qué no antes? Roque miró la mesa un momento. Porque antes creía que podía controlar lo que había montado. Una pausa. Y porque antes no tenía miedo de lo que me pasaría si hablaba. Ahora sí tengo miedo. Y eso, paradójicamente, es lo que me hace querer hablar. No lo entiendo, dijo Diego. Lo entenderás cuando seas más viejo. El miedo a morir por algo que has hecho es más fácil de llevar que el miedo a morir por nada. Roque miró a Sebastián. ¿Tú lo entiendes? Sebastián no respondió. Pero sí lo entendía. A las 3 de la mañana, Sebastián se levantó de la silla y fue hasta la puerta del molino. Miró hacia afuera. El cielo empezaba a tener ese cambio imperceptible que precede al amanecer, esa levísima dilución de la oscuridad que solo se nota cuando se lleva tiempo en el campo. El moro estaba junto al grupo de los liberados. La mujer mayor tenía una mano apoyada en su cuello con esa confianza que da el instinto cuando uno está asustado y necesita algo sólido a que agarrarse. El caballo no se movía. Solo dejaba que la mano estuviera ahí. Sebastián lo miró durante un buen rato. Pensó en la primera noche, en la escopeta que había dejado dentro de la casa porque iba a ver un caballo. En las huellas que había encontrado a la mañana siguiente. En el nombre que el padre Anselmo había pronunciado como si quemara. En Diego cargado a la espalda por el sendero del arroyo. En la marca de hierro en el cuello del moro. En Remedios que decía que miraba torcido. Ya ves, murmuró, hablándole a nadie en particular o a todos en particular. Ya ves lo que pasa cuando uno mira derecho. El teniente Herrera llegó esa misma tarde. Era un hombre de cara seria y movimientos eficientes, de esos que no hablan mucho porque prefieren escuchar primero. Llegó con 2 guardias, escoltó a Roque sin necesidad de esposas ni de teatro, tomó nota de los nombres que Roque le dio y de la confirmación de Sebastián, que firmó lo que había que firmar con esa letra grande y apretada que había aprendido de joven y que nunca había terminado de perfeccionar. Los 4 liberados del molino prestaron declaración también. La mujer mayor lloraba sin parar y sin vergüenza, con esa manera de llorar de quien lleva semanas sin poder hacerlo. El joven del labio partido no dijo nada durante mucho tiempo y luego lo dijo todo de golpe, atropellado, como si no pudiera parar. Lucía habló con la voz firme de alguien que ya ha decidido que lo que le pasó no va a definirla entera. Dijo lo que vio, lo que escuchó, los nombres que pudo retener. Contestó las preguntas sin dudar y sin adornarlas. Diego la miraba desde la puerta con esa expresión que tienen los hermanos mayores cuando descubren que su hermana pequeña no necesitaba que la salvaran tanto como ellos pensaban. El padre Anselmo llegó al final, cuando ya casi todo había terminado.
Se quedó de pie junto a la pared del molino mirando lo que había ocurrido con una mezcla de alivio y de vergüenza que Sebastián reconoció porque era la misma que él mismo había sentido toda esa semana. Me alegro de que hayas venido, le dijo el padre Anselmo a Sebastián. Tardé, respondió Sebastián. Sí. Pero viniste. Sebastián llegó a el encinar cuando el sol ya estaba bajando, con esa luz de tarde que pintaba la sierra de ocre y dejaba las sombras largas y doradas sobre la tierra. Iba solo. Diego y Lucía se habían quedado en el pueblo, en la posada, esperando que la pierna de Diego estuviera suficientemente bien para viajar. El teniente Herrera se había llevado a Roque y a los hombres del molino hacia Écija. El padre Anselmo había vuelto a su iglesia con la cabeza baja y los hombros menos tensos que de costumbre, como si algo que había llevado puesto durante años se le hubiera quitado sin que él se lo esperara del todo. Sebastián abrió el portón de la finca con la misma llave de siempre, ese hierro grande y pesado que chirrió como siempre. Caminó hasta el porche. Se sentó en el banco de piedra donde tantas noches había bebido café mirando hacia el camino. El campo estaba callado. Las vacas en el corral. El mulo sultán con las orejas caídas de satisfacción de quien ha hecho su trabajo. El cielo encima, limpio, con el primer color del atardecer extendiéndose desde el poniente. El moro no estaba. Sebastián lo buscó con la vista por todo el perímetro de la finca, por el camino, por el borde del monte. No estaba junto al almendro. No estaba junto al portón. No estaba en ninguno de los sitios donde había estado tantas noches. Se había ido. Sebastián se quedó mirando hacia el monte un buen rato, sin levantarse del banco, con las manos en el regazo y el frío de la tarde metiéndosele despacio por la chaqueta. No sabía exactamente qué sentir. Había algo parecido a la pérdida, sí. Pero debajo de eso había otra cosa que tardó un momento en identificar. Era parecido al alivio. El moro había hecho lo que había venido a hacer. Había pasado, quizás, semanas atado en ese molino mirando cosas que ningún animal debería tener que ver. Había encontrado la manera de soltarse y había venido hasta la finca más cercana donde creía que podría encontrar a alguien que todavía hacía lo correcto. Había venido 3 noches seguidas hasta que ese alguien por fin dio un paso. Había guiado cuando había que guiar, había esperado cuando había que esperar, y luego había dejado que la decisión la tomara quien tenía que tomarla. Y ahora se había ido a donde tenía que ir. Sebastián esperó que eso fuera el monte abierto, el pasto alto, el cielo sin muros. Esperó que fuera el tipo de libertad que no viene con nombre ni con dueño. Se levantó del banco. Entró en la casa. Puso agua a calentar. Mientras esperaba que el agua hirviera, fue hasta la ventana de la cocina y miró hacia afuera. El camino estaba vacío. La tierra era la tierra de siempre, piedra y polvo y raíces de encino muertas que todavía le daban nombre a la finca. Entonces, en el borde donde el camino se metía entre los pinos del monte, vio algo. Solo un instante, solo un momento, como si la luz del atardecer lo dibujara antes de borrarlo. Una forma oscura, grande, con la crin suelta al viento. Luego el camino volvió a estar vacío. Sebastián no supo si lo había visto de verdad o si era la clase de cosa que uno ve cuando lleva días sin dormir bien y la mente empieza a poner en el mundo lo que quiere encontrar en él. Pero lo sintió. Esa noche, por primera vez en 4 años, Sebastián durmió con la puerta sin llave y las ventanas abiertas un poco, para que el olor del campo entrara. El olor a tierra y a romero y a polvo que se enfría despacio, que era el olor de siempre, el olor de todos los años que habían pasado y de todos los que vendrían. Y en algún lugar del monte, libre y sin marca y sin cuerda, el moro corría.